el tema para hoy es bien interesante. Ya unos días o programas anteriores, con el pastor Sigifredo, hemos venido hablando de las 5 solas. Digamos que en términos así claros es como el resumen de todo el pensamiento, de toda la teología, de esos grandes eruditos que lideraron la Reforma Protestante, que ustedes saben que ese fue un acontecimiento grande para la historia de la Iglesia. Entonces, estuvimos hablando, voy a pronunciarlas en español. Primero vimos la sola Escritura, luego vimos la sola fe, luego vimos solo Cristo, luego vimos la sola gracia y nos queda una. Hoy, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Ahora el pastor nos dice el latinazgo, que él lo tiene muy claro, además lo sabe pronunciar muy bien porque él sabe mucho latín. Bueno, sin más, entonces, preámbulos, vamos a preguntarle al pastor Daniel que nos indique realmente de qué trata la solo a Dios la gloria, pastor. Gracias, mi doctor. Queridos oyentes, pues me es alegría, como ya lo dije antes también, y la gloria sea para Dios por estos programas, Amén. porque si ustedes recuerdan, hermano, a través de la Reforma de 1517, cuando Lutero puso las 95 tesis, entonces eso fue una bomba en la historia de la Iglesia. Y por eso Lutero escribió solo 3, que fue sola fe, sola gracia, sola escritura, con el propósito de resaltar la santa obra de Dios en y para la salvación de la humanidad caída. Tal como lo expone claramente las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero después Calvino, contemporáneo de Lutero, afirmó que la salvación y todo lo demás es para la gloria de Dios, pero también resaltó que en sus escritos que la gracia y la fe, en este caso Calvino, estos son los principios que guían y siguen guiando al protestantismo y resumiendo las verdades bíblicas. Hoy en Colombia decimos a las iglesias cristianas. Por eso, mi querido doctor, gracias porque hice un recordar a las personas de la sola escritura, solo Cristo, sola fe y sola gracia. Y hoy, con mucho gusto, vamos a compartir a Dios solo la gloria. Soli Deo gloria. Soli Deo gloria, ¿no? Amén. Solo a Dios la gloria. Amén. Y mire, pastor, cuando se hace algún análisis, digamos desde la perspectiva de lo que es la antropología social y la sociología religiosa, cuando lee uno puntualmente las biografías de grandes hombres, dejando, digamos, pues lo que fue la gloria para Dios, su obra, y luego la de los apóstoles, pero ya entrando, digamos, como al periodo de los padres de la iglesia, pues uno ve hombres como Policarpo, Ireneo de León, Orígenes, Tertuliano, y uno encuentra en ellos hombres que realmente todo lo que hicieron, la gloria para Dios, aun cuando ya estaban ahí para ser sacrificados por orden de las persecuciones. Y uno ve, pero sabe, pastor, que entra la Edad Media, Ajá. y entonces en la Edad Media uno, de ese tiempo tan largo, de más de 10 siglos, que se prolongó en las colonias americanas casi otros 5 siglos, encuentra uno que la gloria de Dios se la daban era o a una institución, o a un personaje, Sí. digamos, a una jerarquía. Sí, y qué bueno que hace esa acotación, mi doctor, porque yo pensando en esto, pensé cuántos todos nosotros como cristianos le robamos la gloria a Dios y no nos damos cuenta, hermano, no nos damos cuenta. Por nuestra misma naturaleza caída, pecadora, no nos damos cuenta que de pronto hacemos algo y le robamos la gloria a Dios y nos damos gloria a nosotros mismos. Y de esto es bueno que hoy quiero tratar eso, cómo sin darse cuenta uno le roba la gloria a Dios. Sí, y es que precisamente quería indicar, pastor,
que en la época del Renacimiento, es decir, siglo XVI, XVII, Ujú. pues surgieron grandes pensadores, especialmente del humanismo, lo que Ujú. se llama el humanismo. Y claro, ahí surgió después de Erasmo de Rotterdam, Ludovico Ariosto y otros, fueron unos grandes humanistas, y luego vino el periodo de lo que se llama la Ilustración, con grandes hombres también, digamos, humanistas, y que no se diga de los enciclopedistas. Y entonces llegó la Revolución Francesa, y después como que esa Revolución Francesa que fue proclamar los derechos del hombre y del ciudadano, hoy estructurados en las constituciones democráticas en la mayoría de las naciones, que hoy se llaman los derechos fundamentales. Entonces quería decir esto, en Ujú. todo ese periodo, hoy se le está dando la gloria es al hombre, al humanismo, y entonces se saca de lado la gloria para Dios. Quería Ese. anotar ese aspecto, y yo creo que hoy eso hay una problemática en algún sector, no todo, desde luego, pero en un sector del cristianismo sí se le está dando mayor importancia es al hombre como el centro, ¿no? Como las necesidades del hombre humanas, pero no se le da la gloria a Dios, que es el que nos da todas las bendiciones para colmar todas las necesidades. Quería anotar eso como una historia, precisamente para indicar que hoy necesitamos rescatar, es siempre todo, dale la gloria a Dios. Pastor. Amén, que así sea. Sí, cuando nosotros estudiamos las cartas de San Pablo es el que siempre enfatiza toda la gloria sea a Dios. Y para nuestros oyentes, los que conocen la palabra de Dios, me gustaría que leyéramos sobre lo que Pablo dice o cómo tan maravillosamente Pablo enfatiza a Dios toda la gloria. Y es esta expresión tan preciosa que él escribió en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Me voy a tomar la oportunidad de leerlo. Sí, pastor, Mire lo que claro que dice, sí. vean cómo resalta Pablo, y esto es lo que nosotros debemos aprender. Dice, versículo 33, Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es importante, hermano, que la gente pueda, el creyente pueda entender que lo que dice el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la definición de Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Yo estaba mirando, amado pastor Sigifredo, aquí en el Salmo 19. A mí siempre me ha gustado esta declaración, porque es ese cosmos que Ajá. realmente creación de Dios, y que está aquí, está en el Salmo 19:1. Dice, declara que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es hermoso. Amén. Y sigue diciendo el texto, esto quiere decir que podemos ver la gloria y la majestad de Dios manifestadas en el amanecer, en el atardecer, en el brillo del sol y el de la luna. Amén, amén. Esto me recuerda a un apunte que tengo acá, cómo el salmista, ¿cierto?, escribe este salmo tan precioso, animando que toda la creación le dé la gloria a Dios. Y es el Salmo 148. Permítame, mi doctor, lo leo para todos los oyentes que se den cuenta cómo la palabra de Dios y a través del salmista invita a que toda la creación le dé la gloria a Dios. Voy a leer 10 versículos. Dice así, bueno. Salmo 148, solamente voy a leer 10. Dice, exhortación a la creación para que alabe al eterno Dios de Israel.
Aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no serán quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal reptil y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío, etcétera, etcétera. Es tan precioso que casi no paro, casi me lo leo todo. Mi doctor, es que hoy es triste decirlo. Algunas personas alaban más, y yo soy un pastor, queridos oyentes, soy un misionero, y qué triste decirlo, alaban más al pastor, al misionero, que a Cristo, que al Dios eterno. Y permítame decir otra cosa, mi doctor, que cuando me estaba preparando para este tema, lo pensé. Bueno, hoy con tanto surgir de ciertos apóstoles, ciertos profetas, ciertos maestros, entonces la gente cae, y aún el mismo predicador cae en buscar la gloria para ellos, cuando tremendo, ellos no son los tremendo. Que sanan, ellos no son los que liberan, ellos no son los que convierten a las personas. No, de Dios y para Dios, y a Dios es toda la gloria. Dios es el que convierte el corazón, Dios es el que nos da la vida para que lo alabemos y le demos gracias. Pero es triste, mi doctor, que los seres espirituales, los ángeles, los seres invisibles y los seres visibles alaban al Señor, y nosotros que somos creación de Dios, sí, y que Él nos ha dado todo lo que tenemos, nos olvidamos de alabar al Señor. Y esto es algo que yo quisiera también en este programa como advertir a las personas, no juzgar ni a los pastores ni a los predicadores, porque yo soy pastor, soy misionero y predicador, sino más bien advertir y que tengamos como cuidado de no robarle la gloria a Dios. ¿Cómo le parece? Mire, pastor, que lo que hablábamos de ese periodo después de del Renacimiento, de la Ilustración y del enciclopedismo, claro, fue un periodo de reacción a todo lo que ocurrió en la Edad Media, porque en la Edad Media realmente era un personaje, era un rey, era una institución. Pero ese, digamos, humanismo, trayéndolo acá ya en Colombia, pastor, estudiando la historia de cómo fue el inicio de las misiones en Colombia, el pastor lo sabe muy bien porque es un misionero, es un evangelista. Yo estudio la vida de estos grandes personajes, empezando, por ejemplo, por Lucas Matthew, formado en la universidad en Oxford. Sí, sí. También vino Diego Thompson, que tuvo un final muy triste porque él vino desde Centroamérica, pasó por Colombia, fue hasta Chile, regresó a Bogotá, y él iba ya a dar como una rendición de cuentas de su trabajo misionero, y dice la historia que lo vieron que montó en una barca en el municipio de Honda, sí, y no llegó a Barranquilla. Cuenta la historia que lo echaron vivo al mar. Y bueno, y grandes como por ejemplo el caso de Henry Barrington Sharp. Y bueno, este gran educador que se formó precisamente en Joseph Lancaster. Sí, señor. Entonces, decía esto, era pastor. Y bueno, no dejemos atrás cómo los bautistas llegaron por San Andrés, llegaron a Barranquilla, llegaron a Colombia. Y no se diga de la misión luterana, que vino de igual manera, pero eran, digamos, uno encuentra en esa historia que todo siervo de Dios, pastor, misionero, evangelista, el que predicaba,
toda la gloria para Dios. Pero pastor, al analizar la historia de la evangelización en Colombia, a partir de los años 50, se empezó fue como a quitarle como la gloria a Dios y darle la gloria a un personaje, a una denominación, a una Sí, institución. sí. Y hoy puedo, yo no sé, yo lo digo por los estudios que hago, como dije, de sociología religiosa y antropología social, es que hoy el centro, más que todo, es el hombre. Ajá, sí. Y por eso la importancia de solo la gloria a Dios, pastor. Sí, Continúe. y gracias, mi doctor. Esto me hace recordar también cuando nosotros hablamos solo Cristo, porque solo Cristo es el que nos salva, ¿cierto? Solo por la obra de Cristo es que recibimos esa gracia de Dios de recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados y la seguridad de nuestra salvación. Pero, hermanos, a veces se olvida la gente que la gloria es para Dios. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Y bueno, esto viene también de la Edad Media cuando bueno, Dios hace una parte y usted hace otra parte. Entonces como que Dios no hizo bien la obra o hizo una parte nada más y usted necesita hacer otra parte. Y por eso la salvación del ser, de la humanidad es toda la gloria a Dios, porque Dios no murió por unos nomás, murió por todos y Dios quiere que todos sean salvos. Pero hay gente que le roba la gloria a Dios porque el ser humano no puede salvarse por sí mismo. Esto es importante, hermano, que siempre resaltemos que la diferencia y la identidad de la fe cristiana es que ningún ser humano puede salvarse, sino que es nuestro Señor que envió, nuestro Dios Todopoderoso envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Luego, la gloria es para Dios, pero hoy en toda religión, y a veces se mete esas ideas en ciertos grupos que se dicen cristianos, de que no, usted puede hacer algo para su salvación, buenas obras, bueno, buscar su propia santidad, o como dicen las religiones, usted hace grandes meditaciones y entonces un día va a estar más cerca al nirvana. Entonces eso es creerse que el ser humano finito, que es menos que un átomo, ante la grandeza de Dios, se crea que Él puede salvarse. Y ahí es robarle la gloria a Dios. Nosotros no aceptamos a Cristo. Es Dios quien nos acepta por Cristo. Pablo mismo lo dice. Y quisiera leer estas palabras de Pablo cuando él dice, y la gloria sea para Dios. Es Gálatas, el capítulo 1, creo que es, sí, Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia de revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, Dios fue el que escogió a Pablo. Y Pablo dice, la gloria sea para Dios, la gloria sea para Dios, porque es Él que por su gracia soy lo que soy. Usted y yo, mi doctor, si hoy tenemos esa fe, si tenemos este privilegio de llevar la palabra a través de estas ondas radiales, la gloria solo es para Dios. No es que nosotros, que somos los chachos pues acá, no somos nada ante la grandeza de Dios, que Dios nos da el privilegio, ¿no? Y gracias a Dios por eso la gloria sea para Dios. Quisiera también ahorita compartir otros textos donde Pablo le da la gloria a Dios y que nos enseña que así debemos darle la gloria a Dios, mi doctor. Sí, pues mire, pastor, que estaba mirando acá en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. A mí siempre me ha gustado ese capítulo, no solo porque Ludwig van Beethoven hizo una obra que se llama El Oratorio en Getsemaní, que es la oración en el huerto. Y en el capítulo 17, 24 del Evangelio de Juan, hay algo que siempre me ha sorprendido, es cómo Jesús, el Hijo encarnado, le da la gloria al Padre, no le da la gloria a Él. Y dice este versículo, Padre,
quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Y aquí viene, que vea mi gloria. Amén. La gloria que me ha dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Aquí toda la gloria está para Dios. Y Amén. Jesús, siendo el mismo Dios, le da la gloria al Padre. Amén. Porque esa gloria del Padre es la gloria del Hijo. Esa gloria del Hijo, pues es la gloria que Del nosotros Espíritu debemos Santo darle también. al Padre. Amén. Algo así, pastor. Vamos a escuchar, amigo oyente, un audio que agradecemos por la participación de este hermano y qué bueno para que el pastor la pueda contestar. Entonces vamos a escuchar el audio. Doctor Juan de Jesús, muy buenas tardes, les saludo desde Madrid. Muy cierto lo que dice el invitado. Tristemente, ya las personas que asisten a cultos si va un pastor, si va el apóstol, si va lo que sea, ellos van, se emocionan con esas personas, dejaron de un lado a Dios, dejaron de un lado ese amor a Dios, dejaron de un lado ese ir a buscar realmente acercarse a Dios. Eso se ve en la mayoría de las iglesias, tristemente. Y lo mismo los pastores, que les gusta que les aplaudan, que les gustan que los alaben. Se les olvidó para quién es que están trabajando. Se les olvidó a quién es el que tienen que darle la gloria. Excelente programa, felicitaciones. Gracias, hermano. Bueno, no sabemos si es desde Madrid, España, o desde Madrid, Cundinamarca, pero sea desde donde sea, es un gran saludo a este hermano. Dios lo bendiga. Pastor, sí, lo que veníamos hablando, ¿no? Es una realidad, pero ¿qué le podemos contestar al hermano, la inquietud que él tiene? Gracias, hermano, por grabarnos esas inquietudes. Y sí, es cierto, hermano. Y por eso nosotros tenemos que orar por nuestros pastores, por nuestros evangelistas, por nuestros misioneros, para que Dios también le haga caer en cuenta que está robando la gloria a Dios. Y nosotros debemos también ver las Sagradas Escrituras donde, querido oyente, donde Pablo dice, nosotros damos la gloria a Dios cuando el centro de nuestra vida es Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Gálatas 6:14. Y me gustaría que usted lo viera, querido oyente, o lo anotara. En Gálatas 6:14 dice así, dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Él lo dice Pablo, imagínense, un gran apóstol. Dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, si Pablo lo dice así, hombre, ¿cómo vamos nosotros a darnos la gloria, cierto? O darle la gloria al pastor. En lugar de darle la gloria al pastor, dársela a Dios y más bien orar por el pastor. Y claro, hay que agradecer también porque Dios los puso para compartir la palabra con nosotros. Lo otro, también debemos dar la gloria a Dios cuando tratamos a otros como Cristo lo haría. Y esto Pablo lo dice en Romanos capítulo 15, versículo 7. Y aquí precisamente sirve para responder la pregunta del hermano o la inquietud del hermano. Dice así Romanos capítulo 15, versículo 7. Dice lo siguiente: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y aquí, mi doctor, también quiero a través de las ondas radiales decir lo siguiente. Nosotros, o algunos, unas personas, caemos en la tentación de hablar mal de otros pastores, de hablar mal de otras iglesias y que son hermanos nuestros, solo porque no son de nuestra denominación. Y como usted lo dijo al principio, entonces le dan la gloria a la denominación y denigran de otras denominaciones o de otros pastores. Y yo pienso, hermanos, que esto es por el desconocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y yo le doy gracias, por ejemplo, a la emisora Cierto Fuego, porque nos ha recibido también para compartir la palabra de Dios. Y así también debemos recibir a otros hermanos, a otros pastores. Y si de pronto podemos dialogar con ellos de algunas cosas que no estamos de acuerdo, está bien. Pero cuando no le damos la gloria a Dios, entonces estamos hablando mal de todos.
Y no, yo me acuerdo aquí de una anécdota, mi doctor, de un hermanito que nunca hablaba mal de las personas, todo le daba la gloria a Dios, porque dijo, todo lo he recibido de Dios. Entonces murió un hombre muy malo de su pueblito, y toda la gente decía, ¿y este cristiano será que no le va a encontrar nada malo a semejante hombre tan malo que era aquí en el pueblo, que nadie lo quería? Entonces todos fueron a ver allá en el ataúd, a ver si estaba ese hombre malo allá, Sí. si era el muerto. Entonces todos pasaron, uy, sí, ¿qué? Oh, ojalá sí, gracias, que se murió ese mala clase. Bueno, y así todos hablaban lo malo que había hecho. Y cuando pasó este cristiano, fíjese cómo le dio la gloria a Dios. No habló nada malo, porque todos pensaban, ¿y qué irá a decir? Qué bueno le encontrará, porque él siempre le encontraba cosas buenas. Sí. Y entonces, cuando pasó y lo vio, entonces dijeron, ¿y cómo le pareció? No, qué buena dentadura tenía ese hombre. Vea. Siempre le halló algo bueno, porque Sí. hermano, nosotros estamos tentados siempre a hablar de lo malo de la Todo lo persona. negativo, Todo todo lo lo negativo. negativo. Le colocan a uno una pared blanca, resplandeciente, y resulta que hay una pequeña manchita y una cuestión pequeñita. Y entonces dicen, no, esa pared está muy mal, mire la manchita. Exacto. Y nos pasa eso, pero es nuestra condición también pecaminosa, ¿no? Así Pues es. mire, pastor, que yo creo que sirve de ilustración este ejemplo del hermano que indicaba de sí, a veces nos podemos exceder, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que ser amables con los pastores, orar por ellos. Sí. Bueno, estar pendientes de un cumpleaños, darles alguna cosita, aunque sea el saludo. Eso es muy importante. Amén. Pero me recuerdo, pastor, ese hecho de, creo que está en el capítulo 14, por ahí en el versículo como 10 en adelante, recuerdo, en donde Bernabé y Pablo, la gente le decía que el uno era Zeus y el otro era Hermes, Sí, sí, y los alababan, y sí, la sí. reprensión de Pablo fue tremenda. Fue tremenda. Claro. Entonces, creo que nos sirve este texto en que sí debemos respetar a nuestros pastores, respetarlos y compartir con ellos, pero toda la gloria realmente es para Dios. ¿Cómo no le vamos a dar la gloria a Dios, por ejemplo, por ese hombre tan grande, verdad, Pablo? Por todos esos grandes hombres a través de la historia. Hay un personaje antes de la Reforma que a mí me impacta la historia de él, y es la de Pedro Baldo. Ahora, la de Juan Wycliffe, John Sí, Hus, John Hus. bueno, John Wycliffe, ¿y qué este Juan otro? Hus. Juan Hus y Juan Wycliffe, sí, John Wycliffe. Sí, sí. Y bueno, los de la Reforma después son grandes hombres y recientes. Yo estoy escuchando ahorita la serie de las grabaciones que les han remasterizado, las del pastor Moody y Ajá. las del pastor, a ver, se me olvidó, el grande de los predicadores, Spurgeon. Sí, sí. Y mire que uno encuentra en ellos, todos, es la gloria a Dios, es la gloria a Dios. Sí. Y entonces eso como que se nos ha olvidado, pastor, ahora. Sí, y otra cosa, hermano, que la gente se le olvida es que eh, como catalogan el orar, el ayunar, el servir en la iglesia, el diezmar y todo eso, como algo sí muy sagrado y que lo otro es como algo muy pagano. Y cuando Pablo habla de que todo lo que hagamos para la gloria de Dios, él lo dice así, hermano, en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, todo lo que uno haga, sea como carpintero, sea como taxista, y bueno, los que nos están escuchando en la labor donde usted está, o como costurera, como albañil, como arquitecto, como médico, todo, si lo hace con amor, si lo hace con entrega, si lo hace bien, es para la gloria de Dios. Pero a veces la gente se olvida de eso y entonces trabajan, hacen los trabajos mal hechos, trabajan de mala gana, ¿cierto? No le dan Sí. ni siquiera gracias a Dios por el sueldo que reciben, sino maldicen a su jefe. Entonces, eso no es darle la gloria a Dios. Eso más bien es
contrario a la fe cristiana y así no le agrada a Dios una actitud de un cristiano que dice que a Dios sea la gloria, pero en su actitud y en su manera de trabajan y se olvidan que lo que está haciendo debe ser para la gloria de Dios y para como servirle a Dios y no a los hombres. Esos son detalles que el mismo Pablo, cuando escribiendo a los Corintios, y permítame leer este otro versículo, 1 Corintios capítulo 10, ¿cierto? El versículo 31, él dice estas palabras preciosas, dice así: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. 1 Corintios 10, 31, no, este no es el versículo que estaba buscando, ahora se me ha escapado, y donde él dice, todo es la gloria a Dios, porque no es aprobado el que se alaba. Ya, es 10:18, 1 Corintios 10:18, y 17:18, mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Tremendo, tremendo, repítanos ese versículo porque es bien tan lindo. En 1 Corintios 10, 17 y 18. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estuve juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Vivo Cristo en mí. Entonces, hombre, a veces diga gracias Cristo porque vive en mí y lo que hago, y esto cuando hablamos de la fe y las obras, esto me hizo recordar, las obras que yo hago, las obras buenas, no las hago yo, las hace Dios a través de mí. Pues entonces si Dios las hace a través de mí, entonces la gloria es para Dios, no para mí. Para Dios. Sí, Efesios capítulo 2. Y mire lo que concluye en los versículos que en el capítulo 10 que leyó el pastor de 1 Corintios, en el versículo 31. Pablo dice, porque mire, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y esto es bien importante. Y el pastor que hace sus anécdotas, y esas anécdotas a veces ilustran mucho. Y esto que les voy a comentar, pues es más bien como un hecho real. Sí. Yo tengo unos familiares como de Boyacá, son conservadores, y la felicidad más grande en la familia es o un curita o una monjita. Bueno, ese. Y entonces yo fui a saludar a ese pariente muy cercano, y entonces yo le dije, no, mira, hay que todo darle la gloria a Dios. Usted ya tiene 98 años, hay que darle la gloria a Dios. Entonces, ¿sabe qué? Me dijo, no, un momento, sobrino. Yo ya le di la gloria a Dios. El que hace falta que le dé la gloria a Dios es usted. Y él se refería, él tuvo una hija llamada Gloria y la entregó a un convento. Por eso él me decía, yo ya le entregué la gloria a Dios. Entonces, esto de la gloria a Dios es muy claro, lo dijo Pablo en Romanos 11:36. Dice, amén, porque todas las cosas, es la misma frase anterior de 1 Corintios, pero con otra anotación, porque todas las cosas proceden de Él, de Dios, y existen por Él, y para Él. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Es claro que todo lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos, realizamos, todo lo que nos dio en conocimiento, en la profesión, en todo lo que nos ha dado para vivir, en un apartamentico, el carrito, bueno, todo lo es que nos lo ha dado Dios, y entonces no debemos darle la gloria, bueno, nosotros por nuestra, pero todo es la gloria a Dios. Amén. Entonces, de tal manera que si tú tienes muchas cosas y sabes muchas cosas, póngalo todo para la gloria de Dios. Amén. Pastor, hay algo que no se nos puede quedar, porque el tiempo va avanzando, sí, señor. Y es, ¿por qué en la Reforma, que desde luego que fue posteriormente, por qué se resaltó tanto de que soli Deo gloria, ¿no? Es decir, solo
la gloria a Dios. ¿Por qué se resaltó esa expresión? Hay varias razones, mi doctor. Una de ellas es que como en ese tiempo se decía que era más santo aquel que fuera al convento, que hiciera voto de pobreza, voto de castidad, voto de obediencia. Entonces, esos votos que ellos hacían, entonces le daban más mérito a los votos. Recuerda, voto, castidad, pobreza y obediencia. Sí. Y entonces el Sí. ser, entrar a un convento, sea de mujeres o un convento de hombres, eso era como tenía más mérito. Entonces, un carpintero, un agricultor, entonces no tenía tanto mérito cultivar la tierra, ni un carpintero hacer sus obras de carpintería. Y eso fue lo que hizo que Lutero decía, no, un campesino que siembra la papa y la cosecha para que darnos Dios a través del agricultor los alimentos, hace la obra tan santa como más que o mejor que la monja que está allá solo rezando. Entonces, por eso los reformadores dijeron, están robando la gloria a Dios. Y lo otro también, hay que recordar que la historia en ese tiempo, en el tiempo de la Reforma, el Papa era Dios aquí en la tierra. Entonces, como ellos consideraban Dios aquí en la tierra y que era infalible, porque así enseñaba el catecismo del padre Gaspar Astete, la única persona infalible sobre la faz de la tierra era el Papa, porque él no se equivoca. Entonces, ahí estaban resaltando la gloria al ser humano y no a Dios, ¿cierto? Y lo mismo la institución, como tú lo dijiste, mi doctor, que la institución fuera de la iglesia, bueno, en ese caso decían la de iglesia de Occidente, y no hablaban de la de Oriente, que ya existía. Entonces, no hay salvación. Entonces, le daban la gloria a la institución. Y así, aún a los príncipes, a los reyes, nos ensalzaban. Y fíjese, y aquí es una anécdota muy importante. Cuando yo estudié sobre la liturgia, o sea, el orden del servicio religioso en la Reforma, entonces entendí por qué había antes de empezar a adorar a Dios. Bueno, se decía que iba a adorar a Dios, pero antes de empezar la liturgia o el culto que decimos nosotros, o el servicio religioso que decimos nosotros, no había una pompa tremenda y entraba el séquito, pues era que entraba el rey al servicio religioso. Entonces eso, el canto, la música, era para ensalzar al rey que entraba al culto. Y de segunda quedaba la adoración a Dios. Entonces, eso estudiando sobre cómo se fue organizando la liturgia o el orden del culto, ¿cierto? Para nosotros, las iglesias que somos históricas, entonces nos dimos cuenta de eso. Y por eso la Reforma tuvo que luchar contra esa... y bueno, ahí empezaba también el humanismo, que empieza a resaltar al ser humano y hacer a un lado a Dios. Por eso, hermano, a mí me gusta lo que dice Pablo a los Corintios: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, es hermano, importante, soy lo que soy por la gracia de Dios. Exacto. Por eso, hermanos, nosotros hoy en día somos escogidos por Dios ya recordé, es Efesios capítulo 1, donde 1 versículo 6, creo que es Efesios 1, 6, sí, dice así. Bueno, leo el versículo 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjese, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Si Dios nos escogió, si Dios nos llamó, si Dios nos ha dado a Jesús en nuestro corazón y nos ha llenado de su Santo Espíritu, es para la gloria de Dios, hermano.
es para la gloria de Dios. Y permítame también decir lo siguiente. Cuando nosotros a veces pensamos en la fe, y esto hoy se ha metido en muchos grupos religiosos, que la fe es un ejercicio mental. No, la fe, dice Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, que la fe es un don de Dios. ¿Sí? Y que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Y hoy, a estos días, precisamente alguien me mandó para preguntarme sobre un video que escuchó y me lo dio, dijo, pastor, analícelo. Sí, usaba la Biblia, pero no le daba la gloria a Dios porque dice, no, es que usted puede, porque usted no es sino que declare, no es sino que usted se imagine y todos los días repita y va a obtener lo que tiene. Entonces ahí se le está robando la gloria a Dios, porque esa es la acción del hombre, ese es el humanismo, hermano. Entonces usted puede, usted hace, no. Yo tengo que decir como Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no yo que soy, me hago el chacho, pues. Sí. No, y mire, pastor, lo que nos está compartiendo, porque el salmista, Salmo 115:1, hay un texto hermoso, me dice, la gloria, Señor, no es para nosotros. Dice, no es para nosotros, sino para tu nombre por causa del amor de tu verdad. Amén. Bueno, que hay un audio, vamos a escucharlo porque es bien interesante. Bien. Ok. Buenas tardes, quiero opinar acerca del tema, y es que sí, hoy en día pues en algunas partes se está robando la gloria a Dios. El hombre quiere como tomar los créditos y se les olvida que todo lo hace Dios, que nosotros solamente somos instrumentos, y hoy en día ya que las personas dicen que recibió palabra del pastor y que el pastor les dijo esto y sí, pero no, la palabra la da Dios, la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Nosotros solamente somos instrumentos para orar por las personas y nunca debemos robarle la gloria a Dios. Amén. También es otra cosa que se ha visto mucho y es que hoy en día como que importa más el título, ¿sí? Que cómo lo llaman, que si lo llaman apóstol, que si lo llaman profeta, entonces se entró como una apostolitis en la iglesia de Cristo. Entonces, pues eso, a la verdad, el título es lo de menos. Sí. La gloria y la honra sea siempre para Dios. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, ¿sí? Si nos utiliza en sanidades o lo que sea. Amén. Toda la gloria y la honra sea para Dios. Y también he visto que, sí, pues, inclusive en una congregación de un gran número de asistentes, y le llaman papá al pastor, ¿sí? Que mi papá dijo esto y mi papá, saludos papá, gracias papá por esa palabra, ¿sí? Diciéndole así al pastor, ¿sí? Sí. Papá al pastor, pero no veo que le den la gloria a Dios. Entonces también la gente cae en idolatría, pero tal vez no sé por ignorancia o no sé, pero que sea Dios trayendo libertad a esos corazones. Gracias, hermano, que ha dado estas palabras. Es cierto, sí, y apunto esto, hermano, para ser un verdadero apóstol de Dios, tiene que haber visto a Jesús personalmente, como lo vio Pablo en el camino a Damasco. Y ese es el primer requisito. El segundo requisito es que tiene que hacer señales de apóstol, de resucitar muertos, de levantar paralíticos, ¿cierto? Y el tercer requisito es que de un apóstol realmente de Dios es que haya sufrido y padecido por Cristo, como padeció Pablo, que lo apedrearon, lo tipuraron, sufrió tanto, que ahí lo dice en cómo él sufrió en 2 Corintios, creo el capítulo 9, cómo sufrió. Pero hermanos queridos, como se nos acaba el tiempo, yo quisiera compartir esto, mi doctor, que tengo aquí, que es muy importante. No solo lo creado debe alabar al Señor, sino también lo creado visible, sino lo invisible. Y yo quisiera para los queridos oyentes que están ahí, que se den cuenta cómo
los seres invisibles, ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todo el ejército del cielo alaba a Dios. Juan lo vio en Apocalipsis capítulo 7, versículo 11 al 12. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y las fortalezas sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y fíjense, hermanos, el énfasis. Bueno. Adoraron a Dios. Nosotros no debemos adorar sino a nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno. Pero que gente que se arrodilla a una imagen de madera, a un cuadro pintado, a un pedazo de yeso, eso es idolatría. Eso es robarle la gloria a Dios. O pedirle a los muertos, eso es robarle la gloria a Dios. Y perdonen los queridos oyentes, pero es que la Biblia es clara. Los mismos ángeles dijo, no me adoren a mí, adoren. Hay capítulo 22, hermanos, capítulo 22 de Apocalipsis. Los ángeles dicen, no me adoren a mí. Le hizo el ángel a Juan cuando se arrodilló y se postró porque le mostraba las cosas que iban a suceder. Entonces el ángel dice, no, levántese, no me adore a mí, adore a Dios. Así es. Y como dice Pedro, en la segunda carta, 3:18, en la parte última, ¿no? A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Bueno, gracias, pastor, por su enseñanza. Qué bueno. En el Control Master nos acompañó Lorena, quien les habló en el impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Los invitamos a que apoyen este hermoso ministerio. Bendiciones, pastor Sigifredo. Dios lo guarde. Gracias, queridos oyentes. Gracias, querido doctor. Entonces, de parte de la Iglesia Luterana, el Redentor de Chapinero y este pastor Sigifredo Daniel Buitrago, que Dios les bendiga más y más y que la gloria sea para Dios. Que la gloria sea para Dios. Bendiciones.